soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 36 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Tú eres el hombre. Pues el día de hoy el capítulo me tocó muchísimo el corazón y sobre todo me invitó a analizarme a mí misma y seguramente ustedes también terminarán analizándose a sí mismos porque el capítulo de hoy les va a ayudar bastante. Voy a comenzar con algo muy breve en el que todos cometemos pecados, ¿verdad? Es algo muy triste ver a Dios, a sus hijos pecar, pero es mucho más triste verlos que no se arrepientan del pecado cometido. Pues el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a ver cómo David, después de todo este tiempo en el que cometió el pecado de adulterio con una mujer, ya se acuerdan la historia hace dos capítulos, justamente los capítulos anteriores trataban de eso, que cometió adulterio con Betsabé, pues en ningún momento llegó a arrepentirse. Es algo muy triste, ¿verdad? Porque vemos que David tenía una buena relación con Dios y también se arrepentía de sus pecados, pero no vemos nada de arrepentimiento en él por haber cometido esos actos que no solo eran de adulterio, sino también de homicidio. Dios siempre nos busca. Es muy difícil que las personas a veces busquen a Dios, ¿verdad? Pero a veces Dios siempre termina buscándonos. Y en este momento Dios fue en busca de David y envió a alguien, un hombre llamado Natán. Adivinen la tarea de Natán. Dios le había encomendado a Natán que fuera a buscar a David, pero que fuera para confrontarle por el pecado que él había cometido. Yo no me imagino cómo se sentiría en ese momento Natán. Seguramente se sentía muy asustado. Escuchar que un hombre mandó a matar a otro así tan fácilmente, yo me moriría de miedo decirle a alguien lo malo que ha hecho y en ese momento ver su reacción. En ese momento seguramente Natán estaba muy asustado porque iba a ir ante el rey de Israel que tenía mucho poder y que podía eliminarlo así. Pero recuerdan que quien estaba con Natán era Dios, así que nadie podía tocarlo. Y yo siento que también él fue con esa seguridad de que Dios estaba con él. Así que Natán emprendió su viaje y llegó ante David. Ahora, para hablar con un rey como David, que en ese momento tenía actitudes negativas, tenía que usar el ingenio. Así que él hizo algo muy ingenioso, pero no se los voy a contar, se los voy a leer para que ustedes lo puedan entender muchísimo mejor. Esto es lo que le contó Natán a David. No le dijo directamente acerca de su pecado, sino que le contó una pequeña historia. Así que les voy a leer la historia. Natán le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esta es la historia que le contó Natán a David. Adivinen cómo reaccionó David. Pues David ni cuenta se había dado que Natán estaba hablando de él. Él pensaba que Natán le estaba contando un problema que había ocurrido dentro de su pueblo. Y lo que hizo David es decirle a Natán que este hombre iba a ser castigado porque merecía un castigo. Pero él no sabía que el hombre era él. Adivinen qué le dijo Natán a David. Como dice el título de nuestro capítulo de hoy. Oye David, tú eres el hombre. Qué triste debe haberse sentido, no, qué humillado debe haberse sentido en ese momento David, de que justamente Dios tuvo que enviar a alguien para confrontarle por el pecado que no se arrepintió. ¿Se imaginan?
Justamente estos dos hombres representaban a Urías y a David. David tenía todo, tenía riquezas, tenía muchas mujeres, tenía un palacio, tenía todas las comodidades, mientras Urías tenía una humilde familia, tenía a su esposa, quizás una pequeña casa, no sabemos cómo vivía Urías, pero era obvio que tenía mucho menos que David. Pero aún David decidió quitarle lo único que tenía, que era su esposa. Urías seguramente amaba a su esposa. Esto le debió haber caído como un trago amargo, ¿verdad? Como un baldazo de agua a David, para que se diera cuenta por fin de que no se arrepintió de su pecado. Justamente Dios tuvo que enviar a alguien. Durante nuestra vida diaria, muchas veces no nos arrepentimos de nuestros pecados. Por más pequeños que sean nuestros pecados, muchos piensan que una mentira es un pequeño pecado del cual uno no debe arrepentirse. Pues déjenme decirles que Dios no tiene una balanza en la que pesa los pecados. Wow, miren, este es un homicidio, pesa más que una mentira, no. Para Dios, pecado es pecado y tiene el mismo castigo. Así que nosotros tenemos que arrepentirnos también si hemos mentido alguna vez, si hemos contestado mal, si hemos hablado malas palabras, si hemos tomado actitudes malas, si en nuestros pensamientos también hemos pecado, pues también cuenta. Y si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, van a haber consecuencias. Pero siempre Dios va a estar ahí recordándonos. Ahora, cuando uno se arrepiente realmente de sus pecados, ¿qué hace Dios? Nos perdona. Pero Dios no nos perdona como nosotros, como humanos, solemos perdonar. ¿Qué pasa cuando uno perdona a otra persona? Ya, te perdono por lo que me hiciste. Pero tiempo después, uno le saca en cara al otro, ¿verdad? Oye, pero tú me hiciste eso. ¿Te acuerdas que la... Ese no es perdón. Ese no es el perdón que Dios nos da. Dios nos perdona y se olvida de ese pecado. ¿Recuerdan a Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados? En ese momento, Él nos cubre con un manto de justicia. Y ante los ojos de Dios somos justos. Debemos ser agradecidos por ese sacrificio que hizo Jesús, pero debemos arrepentirnos de todo corazón. Si en tu corazón no hay arrepentimiento, no estás bien. Porque cuando uno llega a conocer a Jesús y ve que el pecado está dentro de sí, uno debe arrepentirse. Siente en su corazón que está mal pecar. Pero si tú no te sientes mal cuando pecas, eso es una señal muy alertante, es algo muy triste. Seguramente no tienes una buena comunión con Dios o hasta incluso quizás no eres una persona creyente, no eres un cristiano. Por eso debes tener muchísimo cuidado y analizarte a ti mismo. ¿Te has arrepentido por los pecados que has cometido esta semana? Pues te animo a que tomes un tiempo de oración. No lo tomes muy corto, sino trata de tener una buena relación con Dios. Pídele perdón por todos los pecados que has cometido. Recuerda que Él ya pagó por todos ellos en la cruz, pero aún así Él quiere que tú muestres señal de arrepentimiento y agradécele por ese enorme sacrificio que Él hizo para pagar por tus pecados. Si es que eres una persona que me está viendo y aún no conoces a Dios, has vivido una vida de pecado tras pecado y tus pecados tuvieron consecuencias que quizás te hicieron la vida un poco triste, pesada, sientes toda esa carga, pues así son los pecados. Son como una maleta en la que cada día hay peso y peso y peso y no puedes aligerar tu carga. Tú no puedes quitarte tus pecados por tu propia cuenta, pero adivina que hay alguien que puede quitarte toda esa carga de pecado y ese es Jesús, que por morir en la cruz te salvó de esos pecados, te aligeró, te quitó toda esa carga de pecados y ahora puedes ser libre gracias a Él. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y reconocer y aceptar que Él es el único que te puede salvar, que Él es el único que te puede acercar al Padre porque no puedes hacerlo por tu propia cuenta.
y créeme que vas a ser su hijo. Así que te animo a que hagas una oración y te arrepientas por todo lo malo que has hecho. Y aún así, si tú eres creyente, también tienes que hacerlo. Cada día debes arrepentirte de tus pecados, porque recuerden que tenemos dos naturalezas y muchas veces alimentamos a nuestra naturaleza carnal y eso es muy malo. Cada día tú deberías enfocarte en alimentar al espíritu por medio de leer la Biblia, hacer tu cuaderno espiritual, orar, hacer compañerismo con tus hermanos dentro de la iglesia, pero también hacer testimonio con personas que aún no conocen a Dios. Créeme que si tú vives una vida así como la que te estuve explicando, si tú cumples con todo ello, yo pienso que tú tienes una buena relación con Dios. Y pecar te va a doler muchísimo porque tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón. Así que te animo a analizarte el día de hoy. Analízate. ¿Te duele cuando pecas? Pues si te duele, deberías sentirte muy bien porque tienes dentro el Espíritu Santo que se está entristeciendo porque tú estás pecando. Pero puedes arrepentirte y Dios estará dispuesto a perdonarte por tus pecados. Espero que el capítulo de hoy te haya ayudado bastante. A mí me ayudó bastante. Y vamos a seguir aprendiendo más acerca de la vida de David en los siguientes capítulos. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Dios te bendiga.